Como ya vamos con retraso y se va acumulando el cansancio, vamos a intentar ser breves e ir recuperando el horario. Voy a ser muy sintético. Para las personas que no me conozcáis, yo soy Juan Luis del Can, soy el director territorial de la Fundación Atenea aquí en Andalucía y desde el 2019 ocupo la presidencia de la Red de Lucha contra la Pobreza, la EAPN, que es un acrónimo en inglés, que es European Anti-Poverty Network. La Red de Lucha contra la Pobreza se vertebra en Europa y cuenta con presencia en cada uno de los países que conforman la Unión Europea. En España estamos presentes también en todas las comunidades autónomas y en el caso de Andalucía también contamos con una red provincial en cada una de las provincias, valga la redundancia. Entonces, bueno, en ese sentido, tengo que decirles que el ponente que a continuación va a participar es mi compañero Carlos Usías y él ocupa la presidencia de la Red Europea desde 2018 y, por supuesto, de la Red Estatal de Lucha contra la Pobreza. Voy a leer brevemente, en una introducción para situaros cuál es su recorrido. En su currículum nos dice que Carlos Usías es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, es experto en evaluación, programación y supervisión de políticas de inserción social, formador de formadores en economía social, experto en nuevos yacimientos de empleo, así como en gestión estratégica y liderazgo social por la IES. En cuanto a su experiencia profesional, bueno, pues él lleva más de 20 años trabajando por la integración de las personas en situación de exclusión. Comenzó su andadura profesional siendo responsable de régimen interior y personal del excelentísimo Ayuntamiento de Tomelloso, en Ciudad Real, y posteriormente ocupó el puesto de coordinador de programas en la Fundación CERES y fue coordinador provincial de la Fundación Iniciativas de Futuro. Bueno, pues como os he comentado, actualmente es director de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Castilla-La Mancha, también presidente de la estatal y bueno, para no repetirme, comentaros que Carlos es una persona experta, pero no solamente en todas estas cuestiones que os he detallado, sino también es una persona que está muy situada en el centro de las políticas públicas, de las políticas sociales a nivel estatal. Es decir, y ahí yo creo que la red hace un papel fundamental en la incidencia política y en la participación del diseño de las políticas públicas. Nosotros tenemos la suerte aquí en Andalucía también de colaborar con la Consejería, a la que agradezco desde aquí la participación en la Feria Tecnosocial, igual que a la Diputación de Málaga, al Ayuntamiento de Málaga y a la Universidad. Y bueno, sin más dilación, no me quiero extender más, le voy a pasar la palabra a Carlos Usías. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Juan Luis. Buenas tardes ya. Les prometo que voy a ser corto y no me voy a pasar del tiempo, ¿no? Porque después viene la comida. A los demás se les puede permitir porque venía otra ponencia, pero cuando viene la comida no se puede permitir y eso soy consciente. Por lo tanto, voy a tratar de ser lo más sintético posible. De verdad que después de oír a lo que hemos oído esta mañana es difícil intervenir. También es verdad que represento otro perfil, tercer sector puro y duro, ¿no? O sea que verdaderamente desde donde vengo es desde ahí. Y desde ahí hablo, ¿no? Soy el presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza, como ha dicho Juan Luis, por lo tanto mis posiciones no son objetivas ni lo pretenden. Hay otros que tampoco lo son, pero no lo dicen. O sea, ni soy objetivo, ni lo pretendo, sino que parto desde la defensa de derechos de las personas en situación de pobreza y exclusión social y, desde luego, yo no represento a las personas en pobreza, que quede claro, represento a las entidades sociales que están dentro de la red de lucha contra la pobreza, que es distinto, y las represento para los temas de pobreza, no para otros temas, ¿no? Simplemente por aclarar desde dónde hablo, ¿no? Que todos sepamos de dónde estamos interviniendo en cada caso. A mí la verdad que me hubiese encantado, aunque hubiese salido escaldado seguramente, más que tener esta ponencia, haber tenido una mesa de debate, de diálogo, ¿no? Con Ángel Parreño, mi querido amigo Ángel Parreño, con Germán, ¿no? Y poder hablar. Me hubiesen dado un agua los dos, ¿no? Seguro, pero yo hubiese disfrutado un montón, porque se han dicho cosas muy interesantes, también se han dicho a lo largo de la mañana. El tiempo que he estado aquí, francamente, me parece extremadamente interesante. Sí hacer unas observaciones antes de entrar en materia, ¿no? Y es que el momento en el que vivimos, en el que estamos viendo, a mí se me ha llamado para hablar del reto de las rentas mínimas de inserción y el ingreso mínimo vital, ¿no?
Estamos viviendo un momento convulso, delicado, con serias dificultades, pero también se están haciendo cosas extremadamente interesantes, importantes, y además algunas las estamos viendo aquí. Por lo tanto, primero, también permítanme felicitar a los que han tenido la iniciativa de hacer este tecnosocial, a la Junta de Andalucía, a la Universidad de Málaga, a la Diputación Provincial y, por supuesto, al Ayuntamiento por haber apoyado esto, ¿no? Y agradecer a José Manuel Ramírez que me haya llamado, ¿no? para estar aquí esta mañana. Están pasando cosas tremendas, ¿no? Es verdad que hemos tenido no sé si lo han oído ustedes, lo han comentado algo, tenemos una pandemia, ¿no? Lleva un tiempo entre nosotros, ¿no? Y todavía no se ha ido, aunque ya parezca que se ha ido, pero todavía no se ha ido, sigue estando con nosotros, y esto nos ha afectado mucho a todas y todos, ¿no? No a todos por igual, pero sí nos ha afectado a todas y todos. Eso sí es verdad. Ha sido las primeras veces que una crisis es verdad que nos afecta a todos y yo creo que no en positivo, ¿no? En ningún caso. Pero sí estamos viendo que esta crisis también ha provocado reacciones, ¿no? Y la primera que tenemos que ver es que cómo hemos reaccionado de manera muy distinta a cómo reaccionamos a la crisis del 2010, 2008-2010. La reacción que hemos tenido en Europa, en España, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, en las entidades sociales, la propia sociedad, se parece a la anterior reacción como un huevo o una castaña, permítanme la expresión. Ha sido totalmente distinto. Cuidado con esto, porque podemos pensar que es que las cosas, y se ha dicho esta mañana en algún momento, es que las cosas ya no van a ser igual, no sé qué. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo no son iguales, ¿no? Porque también dábamos por hecho algunos cambios que habíamos conseguido que pensábamos que iban a ser para siempre, y estamos viendo que para siempre, pues a lo mejor no. Que estamos en un momento de cambio, de convulsión, sí es cierto, y por lo tanto sí es verdad que se están dando respuestas distintas y que tenemos que aprovechar esas oportunidades, porque todo el mundo dice, tenemos unas grandes oportunidades también en estos momentos, pero también somos expertos en perder oportunidades, ¿no? Y sin despeinarnos. Por lo tanto, las grandes oportunidades, para aprovecharlas hay que trabajarlas, ¿no? Y hay que ver cómo lo hacemos y cómo lo planteamos. Últimamente también vemos que hay unos niveles de tensión altos donde se le da voz a aquel que más se queja o a aquel que más dramáticamente presenta la realidad. Y claro, siendo el presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza, pues la tendencia natural sería que yo os viniese aquí a contar un poco pues, los grandes sufrimientos que está generando esto. Pero ustedes lo conocen y lo saben. Lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que están pasando muchas personas, ¿no? Y cómo lo están viviendo muchas familias, ¿no? Pero también saben, y somos conscientes, de qué tipo de respuestas se están dando y hasta dónde están llegando y qué oportunidades están teniendo. Esto tiene que ver porque, como me han pedido que hable del ingreso mínimo vital, y yo nunca me resisto a hablar de otras cositas, tienen que ver porque en este país, en la Unión Europea, se han tomado decisiones muy importantes que van en una dirección que durante mucho tiempo algunos, yo creo que muchos de los que están aquí, se han venido reclamando. Otra cosa es que nos parezca que llega poco, que son pequeñas, que no llega suficiente, que no están lo mejor correcto de hecho y demás. Pero la verdad es que se están haciendo cosas que hace 3 años no pensábamos que se estarían haciendo. Y tenemos que ser conscientes de ello. Y tenemos que ser conscientes de que ya hay voces que dicen que ciertas cosas, a ver cuándo volvemos a la buena senda. Y volver a la buena senda no es precisamente mantener algunas de las cosas, de las innovaciones que se han planteado y que son muy positivas. Sí es verdad que ha venido algo para quedarse con nosotros, y es ciertos procesos de cambio en los modelos de trabajo, en la manera relacional, etc. Por lo tanto, eso se van a producir ciertos procesos de innovación. Y también se van a producir procesos de innovación en las personas a las que nos dedicamos, a las que atendemos, a las que nos dirigimos, con las que trabajamos. Que están cambiando. Antes también cambiaban, antes de la crisis, antes de la pandemia. Lo que pasa es que había un cambio natural. Todo el mundo sabemos, bueno, pues que nuestra vida es finita y por ley de vida se va renovando la población y se va modernizando la población.
por ley de vida. Pero este proceso ha sido un proceso, un acelerador muy importante de modernización. Y cuando hablamos de modernización, algunas cosas las vemos como positivas y otras como negativas, ¿no? Y ese positivo o negativo se ve dependiendo de nuestra visión del mundo o ideología, como se quiera mandar, o de nuestra edad. Claro, ciertos cambios no los puedo ver yo con 58 años igual que un chico con 22 años. Lo mismo, vemos el mismo cambio, pero la percepción que tenemos de él sobre lo bueno o malo es distinta, ¿no? Y a lo mejor no tiene que ver con nuestra... Podemos estar en el mismo ámbito de pensamiento ideológico, pero estamos en edades distintas. Hay muchas cosas que afectan a la hora cuando decidimos que las cosas nos gustan más, menos o lo que sea. Por lo tanto, eso es algo que hay que tener también en cuenta a la hora de dirigirnos. También hemos visto que tenemos que tener cuidado con las grandes frases huecas, ¿no? Cuando hacemos una gran frase, a continuación tenemos que decir, ¿y eso cómo se materializa? Por eso me ha gustado mucho cuando hemos ido a Ángel Parreño a hablar, mi amigo Ángel, ¿no? A hablar con el que discuto muy a gusto, pero discutimos, ¿no? Y además, cuando yo hablo de una atención centrada en la persona, ¿cuántas veces hemos oído eso? ¿Y cuán hueco no ha estado esa frase muchas veces, ¿no? Pues ahí hemos visto, nos ha puesto un cuadro, ¿no? De qué es lo que se diferencia una cosa, ¿no? No se nos olvide nunca, a él no se lo olvida seguro, pero no se olvide nunca que cuando hablamos de atención a la persona no se nos puede olvidar en ningún caso el libre albedrío. Son personas que pueden tener algún problema, pueden ser personas en situación de pobreza, pueden ser personas con algún tipo de situación especial, pero con todo su libre albedrío vigente y su capacidad de decisión vigente. Y eso hace más interesante, un reto mayor, nuestros procesos de intervención como profesionales, ¿no? Eso nos tiene que retar, no nos tiene que frustrar, ¿no? En ese aspecto. Y algunas veces ha dado esa sensación, ¿no? Y entonces con eso tenemos que tener cuidado, ¿no? En ese aspecto, respetar ese libre albedrío. Y digo esto con estas cosas que he venido diciendo antes de la edad, de los cambios que se están produciendo, porque esto también, antes de entrar, aquí se ha hablado mucho de cómo tienen que cambiar los servicios sociales, cómo tiene que cambiar el sistema de bienestar con carácter general, no solamente los servicios sociales, el sistema sanitario, el sistema educativo. Estamos hablando, siempre hablábamos de los 4 pilares, a lo mejor tenemos que empezar a ampliar un poquito la cosa, ¿no? Y hablar en vez de hablar de las pensiones, de la garantía de ingresos, que tiene que ver con el empleo, tiene que ver con las pensiones, tiene que ver con las rentas mínimas. No es un pilar el tema de la vivienda, lo hemos visto, ¿no? En fin, estas cosas, ¿no? Y luego, también esta mañana, una de la segunda ponencia creo que era, hombre, ¿no sería otro pilar el tema de las políticas económicas y las políticas fiscales? O sea, ampliemos un poquito los pilares, ¿no? Démosles un poquito de codazo y reorganícenos, vamos a reorganizarlos un poquito más, ¿no? En ese aspecto. Pero a lo que iba, todo esto hay que modernizarlo, sí, y hay que, está cambiando, pero es que las personas también están cambiando. Es que los llamen usuarios o los que los llamen participantes, cada uno como los quiera llamar, las personas a las que nos dirigimos, con las que trabajamos, también están cambiando. Y ya no nos llegan igual. Voy a poner un ejemplo. Un centro de mayores. Dentro de 6 años, ¿qué mayores van a llegar a los centros? ¿Con qué expectativas? Dentro de 6 años, he dicho 6 años porque, bueno, tenía que haber dicho 7, perdón, porque entonces ya tengo yo 65. Y claro, yo que trabajo, estoy viendo lo que ocurre en los centros de mayores, cómo se pueden actuar, yo iría a un centro de mayores tal como están en estos momentos, y estamos hablando de 6 años, ¿eh? Y eso no es solamente un problema de organización del centro, eso tiene que ver con que la mentalidad de las personas que llegan son distintas, que las personas, la sociedad ha cambiado. Tenemos una sociedad que está más peor informada. Las dos cosas al mismo tiempo. Y eso también tenemos que gestionarlo.
Y luego al mismo tiempo, cuando estamos diciendo de que tenemos que dedicarnos como trabajadores sociales, como yo soy sociólogo, ¿no? Bueno, sociólogo. Yo estudié sociología, no soy sociólogo, porque no ejerzo. Pero los trabajadores sociales, que se ha hablado mucho, educadores y demás, ¿no? Se está hablando de que tenemos que modernizarnos, que tenemos que trabajar con nuevos métodos, con nuevos trabajos, pero tenemos un nuevo público, ¿no? Un nuevo público al que nos tenemos que dirigir. Y eso significa que tener que cambiar muchas cosas de las que estamos hablando. Y ojo, esto en el servicio público. Lo de las entidades sociales es para nota. Las entidades sociales estamos en un proceso convulso, profundo, de cambios internos, de cómo llegamos y de cómo actuamos. Y una cosa que ha dicho Germán al final y que me ha parecido muy interesante es que ahora mismo que todo el mundo habla de los Next Generation que terminan dentro de poco, pero que luego después vienen los fondos estructurales tradicionales que se están resolviendo también ahora mismo, ¿no? Y demás. Lo bueno que tienen es que han llevado unas orientaciones muy claras y que muchas veces lo que pasa es que no tenemos información de todo lo que está ocurriendo, pero se está impulsando desde la Unión Europea la transformación del sistema de cuidados y la ampliación del sistema de cuidados, de que hemos estado hablando esta mañana aquí. Se está hablando de los procesos de desinstitucionalización. Eso significa cómo se va a actuar en las viviendas, en los ciudadanos directamente, y eso es otro reto, ¿no? Se está hablando en todos estos procesos, en los famosos itinerarios de inserción de las personas en situación de vulnerabilidad, separando, y tenemos que hablar de, vinculamos el ingreso mínimo, las rentas mínimas con los itinerarios, nuestros itinerarios, qué consecuencias tiene todo esto, éticamente hasta dónde podemos llegar en la vinculación. Por lo tanto, tenemos muchas cosas que están cambiando y que nos tenemos que adaptar, ¿no? Por eso tenemos que tener esa visión más holística, ¿no? de lo que está ocurriendo. Y claro, si nos queremos hablar de inclusión social, no podemos olvidar los demás sistemas, como decía al principio, ¿no? En ese aspecto. Es decir, no se puede pretender que el responsable de la integración social en Condemios de Arriba, perdón por la expresión, que es un pueblecito de Guadalajara y demás, no podemos pedir que el responsable de la inclusión social de allí, que vaya a conseguir la inclusión social, sea el trabajador social, que además va unos días a la semana, porque no da para más la cosa. Ahí tiene que intervenir todos los sistemas de protección, están claros. Y luego sí coincido en la necesidad, y lo he dicho muchas veces, del liderazgo público de la Administración. No el liderazgo público, sino la responsabilidad pública de la Administración. Y luego, en la intervención comunitaria, el liderazgo de la Administración. Necesitamos líderes, no generales, líderes, ¿no? Que son distintos. Hay gente que los confunde, ¿no? Pero son cosas distintas, ¿no? Necesitamos líderes que nos permiten hacer, y algunos de los ejemplos que se han puesto a mí me ha parecido extremadamente importante. Pero hay un tema que se me ha traído aquí para hablar del ingreso mínimo vital y de las rentas mínimas. Quiero decir que hace 4 años, si nos llegan a decir que se iba a implantar el ingreso mínimo vital sin ningún voto en contra en el Parlamento, no nos lo hubiésemos creído ninguno. Y si alguien me hubiese dicho que sí, simplemente miente. No nos lo hubiésemos creído nadie. Ni un solo voto en contra. Un partido se abstuvo. Pero los demás votaron todos a favor. Esto es posible por el contexto que se estaba dando en esos momentos y tiene que ver con las medidas que se han venido tomando. Y no solamente tiene que ver con el ingreso mínimo vital. La orientación de las políticas de protección ha sido brutal, el cambio que se ha producido con esta crisis. Y esto no quiere decir que tengamos que estar contentos con los resultados micro que se están produciendo, pero sí tenemos que ser conscientes de que se ha producido ese cambio, que es que algunas veces los que hemos estado pidiendo determinados cambios ni siquiera nos damos cuenta cuando se produce el cambio en ese aspecto. Porque estamos tan focalizados en que no se hace exactamente como yo quiero, que terminamos despreciando el avance que significa.
Y con eso hay que tener cuidado. Había esa frase, un dicho esto famoso de que cuidado cuando tiramos al agua sucia no se nos vaya el niño por el desagüe, ¿no? Pues tengamos cuidado con estas cosas y es en el momento en el que estamos en estos momentos. Mirad, la Unión Europea ha empezado a hablar más en serio del sistema de rentas mínimas, mucho más. Antes, en una de las ponencias anteriores, nos han sacado el capítulo 3, donde habla de todas las políticas de cohesión social, inclusión social y demás. El 14 de los... son 16. El 14 habla precisamente de rentas mínimas, ¿no? En ese pilar europeo de derechos sociales, que se comprometieron todos los Estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, España lo tiene firmado, ¿no? España verdaderamente es de los que ha cumplido, ¿no?, con este compromiso. Pero no solamente tenemos el pilar, sino que además tenemos el plan de acción que ha puesto en marcha la Comisión Europea, el comisario Smith, y que en algunas cosas se está materializando. Por ejemplo, se quiere plantear una directiva de salario mínimo. Eso también tiene que ver con las políticas de inclusión, unas políticas de salario mínimo, ¿no?, en toda la Unión Europea, que va directamente a la línea de flotación de lo que estamos llamando trabajadores pobres. Por tanto, ahí está bien. Y luego nos hablan de una recomendación sobre rentas mínimas. Esto es un avance. A APN nos parece claramente insuficiente, pero es un avance. Porque esto hace unos años no se lo planteaba la Comisión Europea ni loca. Y ahora, sin embargo, estamos hablando de ahí y estamos discutiendo, presionando, para ver si es posible esa directiva de rentas mínimas. Es muy difícil. Pero si conseguimos que con la recomendación, si la recomendación sale y sale medianamente adecuada y adaptada a las conclusiones del encuentro de Alemania, pues iremos en buen camino. La recomendación de inclusión activa que en tiempo se hizo por parte de la Comisión y que quedó como en nada, parecía que había quedado en nada, verdaderamente ha orientado muchas de las cosas que ahora estamos haciendo. Sí hay que tener también, y hay que recordar que cuando hablamos, y esta mañana también se decía, cuando hablamos de pobreza, de exclusión, de sistema de protección, la Comisión Europea siempre dice que no tiene competencias, ¿no? Y es verdad que tiene unas competencias muy relativas, pero también es verdad que tiene instrumentos muy importantes para poder actuar y de hecho lo está haciendo. Y muchas veces, si hay interés por parte de los Estados miembros, las competencias se consiguen. Sobre todo si se engrasa la competencia. Y cuando hablo de engrasar la competencia estoy hablando de poner dinero directamente. Entonces es mucho más fácil engrasar las competencias y tenerlo claro. Luego también tenemos tendencia, antes de entrar en la tendencia en el sistema que tenemos europeo, se ha hecho también esta mañana una referencia al tema de los programas de pobreza, programa 1, 2, 3, y a raíz del último programa fue cuando se creó la EAPN precisamente, la creó Jacques Delors, el presidente de la Comisión Europea, para tener un interlocutor para hablar de temas de pobreza a nivel europeo. Esto lo quiero asociar con el tema de la palabra pobreza. Es verdad que siempre han salido otras denominaciones que significan una modernización por amplitud, por ser más concreto, más exacto al tema de pobreza. Primero fue de pobreza, pasamos al tema de exclusión y de exclusión, pues ahora estamos sobre todo hablando mucho de desigualdad. Y lo comparto. Lo que no comparto es que se utilicen estos términos para invisibilizar la pobreza. Porque eso también ocurre. Estamos teniendo muchas veces, cuando hablamos de desigualdad, yo estoy totalmente convencido de que hay una gran desigualdad entre la señora Botín y yo, en términos de renta. No sé lo que tiene la señora Botín, pero lo intuyo. Intuyo que hay desigualdad, no intuyo lo que tiene, no tengo ni idea. Pero intuyo que hay una desigualdad importante. Pero también hay una diferencia grande entre quien está cobrando el ingreso mínimo vital y está llegando a 300 euros al mes y yo. Y eso no es que sea desigualdad, es que esa persona está en pobreza.
Dejémonos de tonterías. La desigualdad la podemos luchar con el tiempo, plantearnos estrategias, lo que queramos, todo lo que nos parezca, muy bien. Pero cuando alguien está que no tiene, porque no tiene, y se significa que cada día, cuando se levanta, tiene que pensar en qué gasta los 4 euros que tiene, si en comprar unos zapatos o pagar la luz, y que puede comprar y que no puede comprar para comer, y que además eso significa estar diciéndole a su hijo o a su hija permanentemente no, eso no, esto no, no podemos, eso no, y las tensiones que eso lleva derivado, ahí no estamos hablando de desigualdad. Estamos hablando de una persona o de una familia que están en pobreza y que lo están pasando muy mal y necesitan medidas específicas, rápidas y urgentes. Por lo tanto, sí, hablemos de desigualdad, luchemos contra la desigualdad es necesario, luchemos contra la exclusión que es necesario y luchemos contra la pobreza que es necesario. Porque algunas medidas son comunes para las 3 cosas, pero otras son específicas. Y las específicas también hay que hacerlas. Lo que pasa es que luchar contra la pobreza significa tocar elementos muy sensibles, incluso ideológicamente. Hemos dicho antes que la Comunidad Europea tiene relativas competencias, ¿no? Los regímenes de renta mínimas varían en toda la Unión Europea atendiendo a la adecuación, a la cobertura, a la asimilación y articulación de medidas de activación para el mercado laboral y acceso a bienes y servicios, ¿no? Siempre hablamos del estado de bienestar de la Unión Europea, no los estados del bienestar de la Unión Europea, porque cada país tiene uno. Es verdad que puede haber semejanzas entre algunos grupos de países, pero con carácter general cada país tiene uno y los sistemas son distintos. Además, cuando hablamos de los sistemas de rentas mínimas y establecer un sistema de rentas mínimas a nivel europeo, como estoy diciendo, no todo el mundo tiene la misma posición. ¿Quiénes piden que haya un sistema de rentas mínimas? Generalmente los países más del sur, que están más, que tienen más, o los países que tienen mayores índices de pobreza, son los que deciden esto, porque eso significaría una patada hacia arriba de ir hacia adelante. Sin embargo, los que más se oponen a que exista esa directiva de rentas mínimas son precisamente los países que tienen unos mejores sistemas de rentas mínimas, porque en parte tienen miedo a que signifique un recorte, el cercenar lo que puedan ser su propio sistema de prestaciones, ¿no? ¿Y cuál de los dos tienen razón? Pues los dos. Porque ya hemos aprendido que cuando pones unos mínimos, el que está por encima de los mínimos sufre una alta presión para que baje, ¿no? Y es verdad que el que se queda por debajo también sufre alguna presión para que vaya subiendo. Por lo tanto, ¿con esto qué tenemos que hacer? Pues jugar con esa situación, no negarla ni empezar a enfadarnos porque unos dicen que sí, otros que no, sino tratar de buscar elementos de acuerdo, de consenso que nos permitan llegar a ese sistema de ingresos mínimos a nivel europeo, ¿no? Una característica general de todos los sistemas europeos es que no están vinculados al empleo ni cotización anterior. Generalmente son para apoyo para situaciones de necesidad. Y, eso sí, las condiciones de elegibilidad difieren sustancialmente entre unos países y otros, ¿no? Y luego se computan teniendo en cuenta no solamente las transferencias económicas, también hay transferencias en especie que se financian generalmente con impuestos y en muchos países, pero no en todos, se otorgan por un periodo indefinido. Tenemos que, sobre todo, lo que buscan es garantizar la subsistencia y aliviar la pobreza. Esencialmente es eso lo que están buscando. ¿Esto qué nos ocurre? Que no nos hace posible comparar verdaderamente unos países con otros, sus sistemas de rentas mínimas, porque son muy distintos, buscan objetivos distintos y materializan de manera distinta lo que entienden por lo que es una familia monoparental, lo que es una familia con determinado tipo de que genera determinado tipo de prestaciones, cómo se trata determinado tipo de minorías, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto es especialmente complicado. Como con regla general, el salario mínimo, el sistema de ingresos mínimos, no solamente, como he dicho antes, no es una prestación en efectivo, como muchas veces se plantea, y se comparan los sistemas que hay en efectivo, por lo tanto dejamos fuera muchas de las cosas
que están dentro de lo que podríamos llamar el paquete, ¿no?, de prestaciones estándar de vivienda, prestaciones familiares, suplementos regulares para grupos específicos, hogares monoparentales, etc. Prestaciones en especie, que tienen vales de comida, almuerzos escolares, billetes de transporte, a precio público, a precio reducido, etc. Y varios países también brindan prestaciones en efectivo únicas para necesidades específicas, ¿no?, por ejemplo, equipamiento de la vivienda y demás. Por lo tanto, cuando hablamos del sistema de rentas mínimas europeo, ya digo que es muy complicado, ¿no?, y es el poder marcar. Muchos países, no todos, tienen un conjunto de indicadores claramente especificados que normalmente tienen en cuenta la composición de los hogares, por ejemplo, para poder administrar el sistema de rentas mínimas, ¿no? Generalmente están relacionados, lo más común, con estándares mínimos de vida, a través de índice de precio, la canasta de bienes, el umbral de pobreza absoluta, a los presupuestos de referencia, ¿no? También se puede utilizar mediante el cálculo de gasto de grupos de menores ingresos o mediante vinculación de las variantes del salario mínimo, ¿no? En definitiva, la heterogeneidad, como veis, es muy compleja. En los últimos 20 años hemos visto un avance importante en toda la Unión Europea con respecto a los ingresos, brindar apoyo a los ingresos a las personas pobres, ¿no? Y esto tiene que ver con aquella recomendación de inclusión activa de la Comisión Europea, ¿no?, que se hablaba de trabajos dignos, pensiones suficientes y garantía de acceso a los servicios, ¿no?, y demás. Ahora vemos que la Comisión, aunque no tenía competencia, sí ha estado activando, sí ha estado potenciando determinado tipo de políticas, no digamos ya lo que tiene que estar vinculado a las políticas sociales vinculadas al empleo, con el Fondo Social Europeo y el Fondo Social, el Fondo Social, ¿no? Y también tenemos otro capítulo pequeñito, sabéis que existe el FEAD, el Fondo de Ayuda a los más necesitados, que ahora comentaremos un poco, que tiene que ver también con la tarjeta social y con estas cosas, y la posición de la Comisión, que es muy curiosa en este tema, ¿no? Por lo tanto, y finalizando con la parte europea, es muy difícil hablar de un sistema de ingresos mínimos europeos. Por lo tanto, por eso pedimos que exista una directiva que permita cierta homogeneización entre los distintos países. Sí decir que una encuesta que se hizo en plena pandemia, en diciembre de 2020, el 48% de los ciudadanos europeos expresaba la necesidad de que una prioridad del Parlamento Europeo tenía que ser la lucha contra la pobreza y la desigualdad, ¿no? También es verdad, y vuelvo a decir, que lo que he dicho antes, no, los países más ricos, ahí bajaba el número de apoyo, los países más pobres aumentaba el número de apoyo, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que estamos defendiendo. Los sistemas de rentas mínimas, y ya vamos a ir entrando en España, actúan como estabilizadores automáticos y como estímulos a las economías, ¿no? Antes ha dicho de los servicios sociales comunitarios, y yo con los servicios sociales con carácter general, que en algunas zonas venían a ser como un elemento de desarrollo. Si estamos hablando del ingreso mínimo vital o estamos hablando de la garantía de rentas, lo que tiene que ver con como se llamasen en cada una de las comunidades autónomas, que cada una tenía un nombre, ¿no? Ahí también estaban actuando de la misma manera. Verdaderamente eran transferencias económicas a las familias, que no se quedan en las familias, sino que va directamente al mercado. Por lo tanto, es un elemento de activación económica de la propia economía y además de la economía comunitaria, ¿no? Por lo tanto, la propuesta de recomendación del Consejo para nosotros, y con esto termino con Europa definitivamente, esta propuesta de recomendación nos parece positiva, insuficiente, pero nos parece positiva por la adecuación, por la accesibilidad y el carácter habilitante, pero no será una directiva. Eso lo tenemos demasiado claro y, francamente, no nos gusta. Ingreso mínimo vital. Ha sido el mayor éxito en años. Sé que puede sonar raro que alguien hable bien del ingreso mínimo vital, porque lo normal es zurrarle a diestro y siniestro. Pero miren ustedes, en 3 meses poner en marcha el ingreso mínimo vital, eso tiene un mérito impresionante. Ahora, que se podía haber hecho mejor, también. Pero reconozcamos eso de entrada, ¿no?
tenemos a 800.000 personas o 900.000 personas, casi 1 millón ya, que tienen ya acceso a ese recurso. Y es un recurso que tiene pinta de que ha venido para quedarse. Y para eso lo tenemos que ayudar, para que se quede. Y eso significa que la ley, que lo ha mejorado con respecto al decreto ley, de hecho ya se habían hecho modificaciones para ir ayudando. Yo creo que muchas de las cosas que se han ido criticando del ingreso mínimo vital han sido positivas en el sentido que han provocado cambios. Y quiero poner en valor los informes de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Quiero poner en valor, por supuesto, los informes que ha hecho Cáritas, obviamente los que hemos hecho desde APN, pero los que se han hecho desde muchos ámbitos, desde el ámbito de la discapacidad, es decir, para tratar de mejorar. ¿Nos queda mucho por mejorar? Sí. Pero estamos en buen camino. Y tenemos que ponerlo en valor. Y estamos hablando de políticas de rentas. Y el sistema que se ha montado, que lo criticamos mucho, porque claro, tienes que acceder tú a la web, meter tus datos, estas historias. Es verdad que se están haciendo políticas de acompañamiento, desde los servicios sociales de base se ha hecho mucha política de acompañamiento, desde las entidades sociales, todo lo que queramos. Pero ya también es un elemento de respetar ese libre albedrío también. Mucha gente lo ha ido haciendo. Esto es un cambio de cultura. Y no solamente en el ingreso mínimo vital, sino otras muchas cosas que van a ir ocurriendo. Y todos, la mayoría, defendemos el tema de la ventanilla única. Como nos pongan la ventanilla única, anda que no nos vamos a quejar. Y sigo defendiéndola, es necesaria. Pero cuando ponga la ventanilla única va a haber gente que va a salir del radar. Y sobre todo si se hace donde la propia persona puede tramitar elementos que tampoco necesitan valoraciones subjetivas, sino que él puede hacerlo porque tiene derecho por sí, esas personas van a salir del radar nuestro. Y ahí está el libre albedrío también. Quien quiere y quien no quiere entrar en el sistema. Y eso es un reto, para los servicios sociales públicos y para las entidades sociales. Ahí lo tenemos. Ahora estamos buscando, con el Ministerio de Inclusión, estamos hablando de hacer algún tipo de investigación porque más de 100.000 personas se calcula que en España, teniendo derecho al ingreso mínimo vital, no lo han pedido. No que se le haya denegado, es que ni siquiera lo han pedido. Y queremos saber qué ha ocurrido ahí, por qué están fuera de ese radar. ¿Por qué se han mantenido ahí? Esto quiere decir que vamos a tener elementos que nos van a afectar en el proceso de implantación de las políticas públicas. Al mismo tiempo, estamos desarrollando una fuerte tendencia. He dicho que iba a hablar menos y mira ya por dónde voy. Perdón. Sí, gracias, José. Una fuerte tendencia a digitalizar más a la población. Y lo tenemos que hacer, y está bien. Y ojo, y digitalizar no es darle un aparatito y darle un curso. Es un cambio cultural de la propia persona, de la familia y demás. Cuando eso se produzca, los niveles de exigencia de acceso directo a lo que pueden ser sus derechos va a ser mucho más alto. Y si hacemos ventanillas únicas, posiblemente vaya en esa dirección. Y ya digo que estoy de acuerdo, que me parece bien. Pero esto va a hacer que nuestro radar, el radar, vaya perdiendo gente. Eso tengamos en cuenta. El ingreso mínimo vital se ha mejorado en elementos como incluso el apoyo al tema de infancia. Sabéis que se han puesto unos nuevos marcos, ¿no? Hemos visto cómo se ha puesto en marcha ya, se quiere poner en marcha ya el Consejo Interterritorial o como se llame, que prevé la ley, que lo que permite es donde están las comunidades autónomas, el ministerio, los dos ministerios, las comunidades autónomas, la Federación de Municipios y Provincias, para ver cómo mejora. Ya lo podían haber puesto en marcha al principio, ¿no? Y haber tenido un contacto más claro con las comunidades autónomas. Estamos viendo también el reto que tienen las comunidades autónomas a la hora de implantación de este ingreso mínimo vital, porque tenemos 3 tipos de comunidades. Aquellas que los recursos que tenían, porque estaban por encima de los ingresos mínimos vital, lo están utilizando para llegar a otros y mejorarlo y que no pierdan nivel adquisitivo los que entran en ingreso mínimo vital en su comunidad autónoma. Hay otro segundo grupo que tiene que ver con aquellas comunidades autónomas que lo que están haciendo es que el dinero que ellos estaban dirigiendo lo redirigen hacia los que quedan fuera del sistema de ingreso mínimo vital.
Y luego hay un tercer grupo donde que lo que están haciendo es, pues, a ver si me lo ahorro, que para eso lo pone el Estado. Y esto también tiene que ver, como lo tenemos que hablar de las comunidades autónomas, que tienen sus competencias y que hay que respetarlas. Pero los primeros que las tienen que respetar son las propias comunidades autónomas. Por ejemplo, tienen la competencia en vivienda. Y hay comunidades autónomas que lo único que hacen es lo que les llega del plan de vivienda. Y el plan de vivienda se supone que debe ser un complemento. Pero en algunos sitios es lo único que hay. Por ejemplo. Por lo tanto, en políticas de inclusión, respetemos las competencias y veremos, vais a ver, esta mañana también se ha hablado de la necesidad de una ley de servicios sociales. Ahí se está reclamando las competencias de las comunidades autónomas que las tienen, son competencias exclusivas. Es muy difícil hacer una ley de servicios sociales estatal y que nosotros defendemos que creemos que es necesaria, y es muy difícil. Y por supuesto saldrá si sale engrasada. Si no sale engrasada, no saldrá. Aunque yo creo que va a salir porque es uno de los hitos que tenemos que cumplir como país para seguir recibiendo los fondos de la Unión Europea. Por lo tanto, veremos a ver si al final se materializa. Y ya para terminar, con esto hace una referencia sobre el tema de la complementariedad entre el ingreso mínimo vital y los itinerarios de inserción. No me voy a detener en el tema del sello de la inclusión social, que puede estar muy bien, queda bonito y demás. Necesitamos que no se desincentive el empleo. Pero no por los motivos que algunos nos dicen, de que alguien que tiene un ingreso mínimo vital no quiere trabajar, que no es verdad. Porque cuando alguien tiene un ingreso mínimo vital de 400 y pico euros o de 500 euros, ¿no? Y dicen, eso había que quitarlo porque se desincentiva el trabajo. Pues entonces, ¿qué trabajo estás ofreciendo? Si necesitas que la persona esté en la miseria, que esté literalmente, tenga que entregarse a ti a cambio de lo que quieras darle. No, precisamente el ingreso mínimo vital, los salarios mínimos, esto lo que hacen es precisamente dignificar el empleo también y que precisamente ayuden a que tengamos unas condiciones de trabajo un poco más dignas, ¿no? En ese aspecto. Por lo tanto, eso es importante. Por lo tanto, no desincentiva. Lo que sí tenemos que hacer es ayudar a que incentive también. Y eso, la complementariedad que prevé la ley del ingreso mínimo vital con respecto a la política, al empleo, se debe de potenciar, se debe de regular cuanto antes y que empiece a funcionar. Porque eso hará que mucha más gente abandone el sistema cuanto antes. Se dice que se puede rechazar el empleo por tener el ingreso mínimo vital. Si cuanto más ágil sea el ingreso mínimo vital, menos burocrático sea, más fácil sea entrar y salir de él, más fácil será que la gente acepte los empleos. Porque no tendrá el miedo de perder el sistema de protección que por lo menos mantiene en esos momentos. Es una de las críticas que se hizo desde el principio y yo creo que es una de las que tenemos que seguir trabajando en estos momentos. Y por lo tanto, ante lo que está ocurriendo, y centrándome en el ingreso mínimo vital en nuestras propuestas, y es un resumen de lo que acabo de decir, es necesario revisar urgentemente la accesibilidad y la adecuación para que la prestación realmente tenga carácter inclusivo. Se necesita simplificar y desburocratizar el ámbito estatal y autonómico, agilizar las concesiones del IMV con los plazos temporales realistas, mejorar la gobernanza, establecer la comisión de seguimiento del IMV. También hay una comisión que es de las administraciones y otra que tiene que ver con los actores, con el tercer sector, con sindicatos, empresarios, etcétera, ¿no? Por lo tanto, activar las dos comisiones cuanto antes, ¿no? Y asegurar la transparencia de lo que está ocurriendo con el ingreso mínimo vital, los datos, la respuesta de la administración, el uso de un lenguaje accesible, que también nos permita tener estadísticas y saber que las personas solicitantes sepan claramente por qué se les deniega el ingreso mínimo vital. Y eso tiene que ver con el lenguaje también, ¿no? Y una de las propuestas que llevamos es que en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social vendrían bien unos cuantos trabajadores sociales a la hora de ocuparse de estas cosas, porque entienden de estas cosas. Y eso vendría bastante bien. El papel del tercer sector en el tema del ingreso mínimo vital ha sido
es, y yo creo que debe de ser, por un lado es simplemente de acompañar e impulsar, y por otro lado, en la otra pata que tiene que ver con la inserción sociolaboral de aquellos que pueden ser insertados sociolaboralmente, que no todo el mundo puede, que algunos lo que necesitan son políticas de acompañamiento y lo van a necesitar por mucho tiempo y demás, pues dejémoslo ahí. Y esa es un poco también la función que tenemos. Se está tratando de hacer innovación. En estos momentos hay un programa potentísimo que también se ha lanzado para las administraciones públicas de modernización de los servicios sociales. A ver cómo se aplica en los distintos territorios, porque en alguna comunidad autónoma lo que están haciendo es simplemente donde tenía 3, ahora tengo 4. Y modernización va algo más allá de eso, ¿no? Tiene que ver de cambiar procedimientos y demás, porque claro, hablamos de las nuevas tecnologías y algunas veces tenemos que modernizar nuestros sistemas de trabajo. Claro, si entendemos por modernizar, en vez de hacer en papel, meter el mismo formulario, meterlo en el ordenador y rellenarlo en el ordenador, eso no es avanzar en nuevas tecnologías. Eso es que hemos pasado de la máquina de escribir al ordenador, pero no hemos modernizado los procedimientos, no hemos sincronizado lo que en definitiva lo que tienen que ser las conexiones que tienen que existir entre las distintas historias. Y finalmente, decir que el papel del tercer sector en los procesos de inclusión, en tanto en cuanto el tercer sector se mantenga cercano a lo que es la propia comunidad de la que se supone que sale, tendrá un valor añadido altísimo, ¿no? La conexión con los servicios sociales debe ser muy alta, pero no solamente con los servicios sociales, sino con el sistema sanitario, con el sistema educativo, con todo lo que tiene que ser los recursos de vivienda, con todo lo que tienen que ser los elementos de empleo. Es decir, esa visión holística se debe de conservar. Y a mí, y yo creo que defendemos, que existan, tiene que haber figuras de coordinación en el territorio, a nivel local, a nivel de barrio y, por supuesto, también a nivel autonómico, porque en estos momentos se está produciendo, y además está siendo una verdadera avalancha de recursos que están llegando a las administraciones, que están llegando al tercer sector, que están llegando a las empresas. Y muchas veces no se sabe dónde estamos interviniendo en estos momentos. Necesitamos saber dónde estamos interviniendo, por qué, de qué manera, y demás. Por lo tanto, necesitamos mejorar lo que son las coordinaciones que tenemos y tener verdaderamente un trabajo en red, que es muy fácil decirlo, pero muy difícil conseguirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Estamos por encima del tiempo, en 4 minutos solo. Hemos empezado de más tarde, o sea que muy bien. Y si hay alguna pregunta, ahora sería el momento de lanzarla, aunque ya vamos fuera de tiempo, pero sí. Sí, muchas gracias por la exposición. Yo creo que habría mucho que hablar de la renta mínima y del ingreso mínimo. Bueno, yo creo que efectivamente tenemos que reconocer que el ingreso mínimo, sobre todo últimamente, ha pegado un acelerón y, bueno, estamos viendo resoluciones a 2 meses vista, 3 meses vista. Comparto que hace falta mejorar el lenguaje y comparado a veces con la gestión que estamos haciendo en la Junta de Andalucía con la renta mínima, ¿no? y esa coordinación, ¿no? Me parece importante incidir en el tema del lenguaje, porque creo que al final se está generando una indefensión ciudadana porque no sabe, ante las resoluciones, tienen que venir muchas veces a los servicios sociales porque no saben qué le están diciendo, ni por qué sí, ni por qué no. Y un tema que creo que podríamos optimizar, y no sé si vosotros tenéis algún dato al respecto, ¿no? A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, desde las eléctricas es posible que tengan un mapa de las familias vulnerables, porque tienen localizado algo que no tenemos nosotros, ¿no? Tienen un mapa donde tienen cada abonado que está con el bono social. No sé si existe alguna herramienta que nos permitiera, por ejemplo, identificar geográficamente, de forma anonimizada, ¿no? Pero tener estadísticas y transparencia a ese respecto de personas perceptoras tanto del ingreso mínimo vital como de la renta mínima. Y creo que efectivamente hay una cosa que es el tema de los convenios que están pendientes de materializar entre la Seguridad Social y las diferentes comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, y que creo que tiene además una batería de medidas por desarrollar
que sería interesante, quiere decir que no es solo un ingreso, es algo más que eso, ¿no? No sé si tiene conocimiento de las medidas que se están impulsando en ese sentido y en qué manera van, ¿vale? Gracias. Bien, hasta donde yo sé, parece ser que estos convenios se quieren sacar de manera inmediata, los que quedan, porque saben que salieron 18, ¿no? Que eran 8 comunidades autónomas, el Ayuntamiento de Madrid y de Barcelona y 8 entidades sociales, ¿no? Pero ahora creo que hay otra batería, ¿no? Que parece ser que va a ser inmediato, ¿no? La salida de esa segunda batería que tienen que ver con itinerarios que tengan algún elemento innovador y demás, lo cual está bien, o sea, con carácter general. El tema del lenguaje lo comparto totalmente, o sea, es que es dantesco, ¿no? O sea, es una cosa de que recibir un escrito y dice, es que yo no lo entiendo, y te lo enseña y dice, pero yo tampoco, o sea, que no, esto no sabemos quién lo entiende, ¿no? En este tema. Yo creo que esto es el sistema se tiene que depurar, ¿no? Y va a tener que depurarse no solamente en el lenguaje, sino también en cuanto a los profesionales también del INS, y yo vuelvo a decir lo que he dicho de los trabajadores sociales y demás, que estaría muy bien, pero si no, quien esté terminarán aprendiendo, o sea, y habrá que darles formación, ¿no? Porque nadie nace sabiendo, ¿no? En ese aspecto. Por lo tanto, yo creo que ahí se tendrán que actuar, ¿no? En este tema. Sobre todo el tema del lenguaje me parece básico, porque si no es muy difícil. Me habías preguntado otra cosa más, pero no me acuerdo ahora mismo. Sí, el tema de los convenios. Ya digo, yo me atrevería a decir que no va a llegar no va a llegar ni a un mes, mucho antes, ¿no? Va a estar la cosa antes, creo. Es la opinión que tengo por lo último que he visto en el Ministerio, ¿no? Y demás, ¿no? La última vez que hemos estado hablando con ellos, y se quieren sacar cuanto antes. Yo decir que, por ejemplo, lo que has comentado de las eléctricas es verdad, pero es que el ingreso mínimo y tal también se sabe. Es cuestión de cruzar los datos y se pueden anonimizar y ya está, y se sabe que está ocurriendo. Es más, he apuntado en la intervención que lo que estamos planteando al Ministerio es que se haga un estudio precisamente de captar a aquellos que ni siquiera lanzan, porque si cruzas los datos de Hacienda y Seguridad Social, te salen. O sea que hay cosas que se pueden hacer, y muchas, ¿no? En ese aspecto, y hay muchas posibilidades. Bien, muchas gracias. Comentamos lo que se ha dicho por streaming y damos por finalizado, ¿no? Si os parece, pues ya vamos casi a menos 20. Jesús María dice, no hay manera de compactar la multitud de ayudas económicas que existen y que en muchos casos es meter más grasa en el sistema y estamos todos pringados en ello, más trámites y solicitudes. Y además la gente está loca pidiendo 1000 cosas a la vez. Bueno, esto es una aportación que hace Jesús María. Hay que decir una cosa, un buen sistema de ventanilla única, de verdad que esto haría, pero claro, porque lo primero que nos obliga la ventanilla única es a saber nosotros mismos qué estructura de prestaciones tenemos. Ojo, que el Ministerio también se lo está planteando. ¿Se acuerdan ustedes? Hace años sacaron el tema famoso de la tarjeta social, que está muy nueva, está a estrenar. No sabemos nada de ella, ¿no? En ese aspecto, que lo que se buscaba era precisamente saber cuáles eran el mapa de prestaciones que existía y a los que tenía derecho el ciudadano por simplemente tener su carnet de identidad. Es que es complicado porque es difícil. El Estado lo puede hacer con lo suyo, que es lo menos, ¿no? Pero cuando deciden las comunidades autónomas, incluso ahí lo podíamos conseguir porque son 19, mal del medio, no sé qué, pero con 8.000 ayuntamientos. Eso es un reto, ¿eh? Y si además queremos, que no estaría mal, meter a las entidades sociales, entonces ya es un circo. Es muy difícil. O sea, y ya no estoy hablando de que haya resistencias, que las habrá, que haya problemas, que los habrá. Es que es muy complicado hacer eso, ¿no? Verdaderamente tenemos una estructura que es muy complicado hacer determinadas cosas. Muy bien, pues nada, para finalizar, recordar que el último informe que nosotros presentamos volvía a situar a nuestra comunidad autónoma entre las comunidades autónomas con mayor tasa de pobreza en Andalucía y, por tanto, esto nos tiene que servir, como decía Carlos al principio, como un elemento no de frustración, sino de reto para ir combatiendo estas situaciones de pobreza. Hay una persona que ha intervenido por streaming que dice: sueño con el día en que desde servicios sociales no hablemos de rentas mínimas ni de pobreza. Nos quedamos con esas palabras y damos por finalizada la mañana. Muchas gracias.